Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les vamos a explicar el funcionamiento y cómo controlar un alternador Indiel. Este alternador que es muy conocido, vamos a desarmarlo y vamos a explicarle las piezas que trae, cómo controlar las piezas, cómo funcionan. Por ejemplo, este alternador que es uno de los más conocidos, tenemos estos tres tornillitos que están acá, que lo vamos a sacar ahora, lo vamos a desarmar para que lo podamos mostrarles estos tres tornillos para desarmar lo que es la carcasa. Acá lleva dos tornillitos que ya los sacamos, que van los carbones. Sabe venir el regulador de voltaje electrónico incorporado acá, o directamente los carbones como acá, y sale el regulador de voltaje afuera. En otros vehículos, depende de los vehículos. Esto se desarma así y tenemos ya desarmado las dos partes principales. Este es el rotor, como todos los conocemos, que su palabra técnica es inductor, porque esto induce a la bobina estatora, que es esta. Este es el estator. Este estator es la bobina que genera la corriente eléctrica cuando es inducida por este inductor. Y acá abajo vemos los diodos, esas son las plaquetas de yodo, que están los yodos positivos y los yodos negativos. Si nosotros podemos ver la disposición que lleva, ahora lo vamos a desarmar y vamos a desprender la plaqueta para que podamos probarla. Vamos a probar el estator, vamos a probar el inductor y le vamos a enseñar cómo se hace para que ustedes puedan aprender a hacerlo en su casa. Bueno, en este momento le vamos a explicar cómo se prueba el inductor. Vamos a utilizar el tester acá en el control de diodos. Podemos usarlo en el control de resistencias, también en los controles de ohm, pero acá vamos a poner en el control de diodos y vamos a colocar una de las puntas del tester, como está ya con esta pinza, acá en uno de los anillos del inductor, y con la otra parte, la otra punta del tester, vamos a poner en el otro anillo para ver cuánto ohm tiene esta bobina, y vemos que tiene 4 ohm. Con que tenga de 3 ohm a 5 ohm es un registro bastante bueno, que significa que está trabajando bien el inductor, que la bobina está bien, porque esta bobina es de 12 voltios y trabaja sobre una escala de 3 a 5 ohm más o menos. Con esa escala nosotros sabemos que va a trabajar bien y que tiene una buena inducción cuando le entreguemos corriente acá. Vamos a probarlo también con corriente para que ustedes se ubiquen cómo se hace. Ahora le vamos a enviar un poco de corriente para ver cómo se produce una cierta imantación. Acá pusimos corriente negativa de la batería y con este le vamos a dar corriente y notamos un péndulo que pusimos acá, cómo funciona con la inducción que se produce cuando conectamos, ¿no? Conectamos, desconectamos, conectamos, desconectamos. Cuando enviamos corriente vemos cómo el péndulo se mueve porque hay una imantación, se produce, se queda como imán esto, que es lo que produce la fricción. Ahí vemos, y ahí lo largamos. Eso es lo que fricciona cuando se produce como un imán. Ese imán fricciona en la bobina estatora. En esta bobina estatora fricciona acá y hace que el estator produzca corriente. Vamos a seguir ahora con el estator para mostrarles cómo se controla el estator, y también vamos a mostrarles cómo se controla los diodos. Bien, lo primero que le vamos a mostrar es el tornillito este que lleva acá abajo, que es el de la masa. Este va por el lado de adentro del alternador, que agarra la plaqueta negativa, porque ese es el tornillo que agarra masa. Esto va directamente al negativo, al chasis del alternador. Es este tornillo, esa es la plaqueta negativa, y lo hace hacer masa directamente. Vamos a dar vuelta todo y vamos a ir mostrando los otros tornillos. Este es de la línea 30. Acá entra el cable directo de la batería, porque desde acá sale la corriente hacia la batería cuando el alternador está generando corriente. Sacamos los tornillos, y estos son aislantes, estos no son
arandelas comunes. Esto es un aislante porque esto tiene que estar totalmente aislado a masa, esto no tiene que dar a masa. Por eso se pone estos aislantes que son bastante grandes, que son muy buenos. Y acá lleva un cañito aislante también para aislar el tornillo. Y esto también, por como es la luz piloto, también va totalmente aislado. Sacamos la tuerquita, sacamos la fichita de macho y vemos los aislantes que están acá. También lleva un aislante, un cañito para que el tornillo no pegue en la masa, y acá también el cañito para que no pegue en la masa en ningún momento. Vamos a desarmar esto, vamos a sacar y le vamos a mostrar los aislantes desde el otro lado. Sacamos ahí los aislantes, destapamos la tapa y la damos vuelta y vemos aquí los aislantes que tenemos, Este también es aislante para que nos dé la tapa, y estos son los aislantes para que nos dé el tornillo en la tapa. De la misma forma sucede en esto. Tenemos el cañito este para aislar, que siempre viene, que aísla el tornillo este que sale desde los yoditos de la terna. Si damos la vuelta lo vemos acá, y ese es el tornillo que estábamos viendo los aislantes recién, que van a través de este cablecito que está acá hacia los diodos de la terna. Son los dioditos de la terna, son 3 diodos chiquititos que son los que envían corriente al regulador de voltaje para que este trabaje. Lo vamos a controlar todas las plaquetas y vamos a controlar todo el estator. Vamos a desarmar y vamos a desoldar la plaqueta para probarla, y vamos a mostrarle cómo se hace. Como vemos acá, estas son las soldaduras que mantienen a la plaqueta conectada con el estator. Cuando el estator empieza a generar corriente, sale a través de estos 3 cables la corriente acá y se conecta con la plaqueta de yodo, y a su vez la plaqueta de yodo de estas conexiones sale la conexión a cada yodo, como ya vemos, a los yodos positivos y a los yodos negativos. Vamos a desoldar la plaqueta desde acá de estos 3 puntos, vamos a sacarla y vamos a probarla afuera para poder controlar bien los yodos. Ahora vamos a probar el inductor. El inductor vamos a probarlo, sé que no tiene cortocircuito a masa y si las bobinas tienen continuidad entre sí, porque si vemos acá están las 3 salidas de las bobinas que nosotros hemos preparado con una pinza para mandarle corriente. Son 3 salidas. ¿Por qué son 3 salidas? Porque la bobina este estator larga corriente trifásica, es una fase, 2 fases, 3 fases, porque las bobinas están intercaladas, desfasadas, para que produzca una corriente trifásica. Vamos a probar, por ejemplo, la continuidad, como todo el mundo lo prueba, y vemos que hay continuidad. Acá también hay continuidad entre estas 2 bobinas. Vamos a probar la masa, no hay masa, no hay cortocircuito de masa. Eso significa que hasta ahí está bien, pero nosotros no sabemos si las delgas de las bobinas están en cortocircuito entre sí. No sabemos eso, y para saber hay una sola forma, a ver si hay inducción. Si hay inducción entre bobinas es porque están bien las delgas, no hay un cortocircuito entre ellas, y la única forma es mandar corriente directa a las bobinas de 12 voltios y a ver cómo trabaja el tubo. Nosotros le vamos a mostrar cómo se hace. Ese uno y esta es la otra. Esas son las pruebas que se le hace con corriente para saber si no están en cortocircuito las delgas entre sí adentro. Y bueno, sabemos que este estator va a andar, así que vamos a seguir probando y vamos a ir a probar los diodos. Bueno, ahora vamos a probar la plaqueta de diodos. Para probar la plaqueta de diodos la hemos desoldado. Acá vemos donde iban las soldaduras, donde se unen la plaqueta de diodo con la bobina estatora. Esta va conectada hacia un yodo positivo y a la vez a un yodo negativo. La segunda va conectada a un yodo positivo y a su vez a un yodo negativo. Y la tercera está conectada hacia un yodo positivo y a un yodo negativo. Así que vamos a tomar la referencia de los yodos acá. Hemos conectado la masa de la batería con esta pinza en la plaqueta positiva, porque esta plaqueta positiva, porque por acá sale la corriente, y vamos a controlar los diodos. Vamos a controlar el primer diodo y tenemos corriente. Controlamos el segundo diodo, tenemos continuidad. Probamos el tercer diodo, también hay continuidad. O sea que los 3 diodos positivos me están
dando continuidad, o sea que no están cortados. Ahora vamos a ver si no están en cortocircuito. Para probar si no están en cortocircuito tenemos que probarlo al revés. Vamos a sacar de acá esto y vamos a conectarlo. Por ejemplo, el negativo de la batería conectamos en el primer diodo y probamos en el positivo. No hay cortocircuito porque no prende la lámpara. Vamos a desconectar el segundo diodo, lo vamos a conectar el segundo diodo y vamos a probar en el positivo. Tampoco me da continuidad, o sea que no está en cortocircuito. Y el tercer diodo positivo también lo conectamos y probamos continuidad. No está prendiendo la luz, entonces no está en cortocircuito. Ahora vamos a ir a probar los diodos negativos, que se prueba así como está ahora, pero usando la lamparita al revés. Ahí tenemos continuidad. El diodo negativo primero tiene continuidad, está bien. Buscamos el otro diodo del medio, probamos, tiene continuidad. Y buscamos el tercero, probamos, tiene continuidad. O sea que son estos tres diodos, los negativos, que estamos probando ahora. Ya habíamos probado los positivos recién. Esto significa que todo va a funcionar bien. Y para probar si no están en cortocircuito, las ponemos al negativo junto con el negativo, la plaqueta negativa, y probamos acá al revés. Primer diodo no hay continuidad, segundo diodo no hay continuidad, el tercer diodo tampoco hay continuidad. O sea que no están en corto los negativos tampoco. Eso significa que los 6 diodos están trabajando bastante bien y vamos a poder usar esta plaqueta. Vamos a armar de nuevo todo el alternador y vamos a probar afuera y le vamos a enseñar un secreto: cómo se prueba el alternador con la mano sin necesidad de tener ninguna máquina para probarlo. Al Indiel se lo puede probar así como lo vamos a mostrar acá ahora. Nosotros vamos a armar el alternador y vamos a explicar cómo se hace. Bueno, ya hemos armado el alternador y lo vamos a probar como le habíamos dicho, con la mano. Hemos conectado una lamparita de muelita de 12 voltios por 3 vatios. Hemos conectado en la salida de corriente que va hacia la batería, y la otra patita de la muelita la conectamos directamente a masa con el alternador. El cable que sale de corriente, desde el que entra corriente a los carbones desde el regulador de voltaje, lo hemos conectado directamente al positivo de batería y hemos colocado el alternador a masa. Vamos a hacerlo girar a ver qué sucede con la lamparita. Si la lamparita tiende a prender es porque el alternador está cargando. Vamos a ver. Ahí notamos que la lamparita tiende a prender cuando le damos con la mano. Eso significa que el alternador, cuando esté puesto en el motor, va a tener una muy buena potencia para mantener a la batería bien cargada. En los alternadores Indiel se puede probar de esta forma porque es efectiva la forma. Si este alternador, haciendo girar con la mano, tiende a prender esa lamparita, significa que cuando esté puesto en el motor va a tener muy buena potencia. Chicos, esperamos que hayan aprendido algo sobre cómo controlar los alternadores Indiel. Son alternadores bastante dóciles, bastante lindos y fáciles de reparar. Suscríbanse al canal y nosotros vamos a seguir enviándoles más videos para que aprendan más. Nos vemos, chicos. Chau, chau. Nos vemos en otro video.